La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta hoy, sábado 5 de agosto de 2023, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús, y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado a detener a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Herodes quería matarlo, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se nos narra el martirio de Juan Bautista, el precursor de Jesús. En el calendario romano es el único santo de quien se celebra tanto el nacimiento, que es el 24 de junio, como la muerte, que tuvo lugar a través del martirio, que por decir la verdad fue víctima de la muerte. Decir la verdad de Dios siempre cuesta, pues encontramos dificultades en nosotros mismos, en los ambientes en que vivimos, en las circunstancias sociales, religiosas, políticas. Cada uno hemos hecho una opción y hemos experimentado esas dificultades. Toda la historia de la Iglesia se ha visto coronada y adornada con la vida de tantos hijos suyos que por amor a Jesucristo y por su fe en Él se han convertido en mártires. Esta es la condición radical del cristiano. Todos debemos estar dispuestos, por amor a Él y por su Iglesia, a ser testigos del Evangelio, incluso hasta dar nuestra propia vida por Él. ¿Y cuál era la verdad que proclamaba Juan? Él le decía a Herodes que la mujer que tenía no era de él, era la de su hermano Filipo. Se la había robado, había cometido una injusticia, porque había robado algo que no era suyo. Estaba cometiendo adulterio. Esto evidentemente llenaba de odio, de rabia a la mujer. Y entonces, por medio de esta fiesta que Herodes había dado, y la hija de Herodías baila tan gratamente ante Herodes, le ofrece todo lo que quiera,
Y entonces ella, aconsejada por la madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. El Santo Papa Francisco, en una de sus homilías, decía que detrás de estos personajes está Satanás, sembrador de odio en la mujer, sembrador de vanidad en la niña que baila para el rey, sembrador de corrupción en el rey, y el hombre más grande nacido de mujer terminó solo en una celda oscura por el capricho de una bailarina vanidosa, el odio de una mujer diabólica y la corrupción de un rey indeciso. Es un mártir que dejó que su vida fallara cada vez menos para dar lugar al Mesías. El Bautista testimonia con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, sin ceder o retroceder, cumpliendo su misión hasta las últimas consecuencias. San Beda, monje del siglo IX, en sus homilías dice así: San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Cristo, solo se le ordenó callar la verdad. Así, al no callar la verdad, murió por Cristo, que es la verdad. Precisamente por el amor a la verdad, no admitió componendas y no tuvo miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios. Cabe preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir y a morir alegremente en esta vocación cristiana? ¿Estamos dispuestos a sufrir desprecio y persecución a causa del nombre de Jesús? En realidad, cada cristiano tiene el deber de dar testimonio de Cristo con una vida coherente a lo que predica, sin que nos importe lo que piensen las personas si defendemos la verdad. Como por ejemplo si defendemos el derecho a la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Si defendemos los derechos de una sana educación sexual del niño, niña o adolescente contra un Estado que pretende cuestionar los roles de género que tradicionalmente han cumplido hombres y mujeres, y con ello pretenden fomentar la homosexualidad entre niños y niñas, induciéndolos a confundir sus preferencias. Entonces, callamos por temor y evitamos contradecir a los otros aunque estén equivocados. Dejamos de vivir nuestros principios y valores por temor al que dirán. Nos vamos haciendo débiles para defender nuestra fe y preferimos cuidar nuestra imagen para que digan que estamos a la vanguardia, antes que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Aprendamos de Juan el Bautista. Él no dejó silenciar su conciencia, no dejó de cumplir su deber como profeta y prefirió agradar a Dios que preservar su vida. Juan el Bautista es el ejemplo clásico de, por defender su fe y la verdad, termina su vida como víctima fecunda, prefiguración de la muerte redentora de Cristo, para dar testimonio de la verdad de Dios y de su palabra. Pidamos al Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que fortalezca nuestra alma y acreciente nuestra fe, para que podamos responder: sí, estoy dispuesto a defender la verdad, aunque eso nos traiga desprecios y burlas. Que podamos ser cristianos
en pensamientos, palabras y obras. Amén. Les habló Nelva Mogollón de la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, y de la obra Gozo de la Santa Cruz de San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela, actualmente residenciada en Chile. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo